Bienvenidos y la paz de Dios sea con todos ustedes. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García y soy pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá en la Ciudad de México. Este día que inicia el Día del Señor, el día sábado, es un día especial para nosotros porque estamos a punto de tener el reposo semanal. Tal vez con las peculiaridades que tenemos, pero no es ni una falta a nuestro Dios guardarla desde nuestros hogares. Lamentablemente no podremos abrir el templo, pero sí podremos abrir nuestros corazones para la palabra de Dios. Vamos a dar inicio con una breve oración, poniendo en manos de Dios lo que ha de acontecer en estos momentos y en este mensaje que hemos preparado, un pueblo santo. Vamos a orar, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta este día, porque estamos agradecidos contigo porque ha estado y ya ha entrado tu día santo. Fortalécenos en tu palabra y llénanos de tus misericordias en este día. Sé con los necesitados, con los enfermos y con tu iglesia que requiere también de santidad como también necesita de fe. Fortalécenos también para que tú también nos permitas presentarnos en tu mesa en breves días, rogándote, Señor, que tú seas con todos nosotros. Fortalece a tu iglesia, fortalécenos en todo momento. Sé con aquellos hermanos y personas que en el mundo y en nuestro país sufren la necesidad de estar cerca de ti y otros padecimientos, enfermedades y dificultades que solamente tú nos podrás ayudar. Te lo ruego poniendo en tus manos lo que hoy vamos a hacer, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una vez ya orado a nuestro Dios, estamos aquí listos para iniciar este culto. Pero no podemos iniciar sino antes también leer una parte de la ley de Dios como es nuestra costumbre, la cual debe de estar en nuestros corazones. Voy a suplicarle que ponga su Biblia en el capítulo 20 del libro del Éxodo y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 para recordar estas palabras de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te darás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tus padres y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo,
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, estas son las 10 palabras que Dios nos ha permitido tener y conocer, que es la base de la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sin esta base nosotros no podemos comprender mucho de su doctrina y de sus enseñanzas. Vamos a escuchar un canto de alabanza que tenemos preparado, también rescatado desde hace tiempo, y yo le ruego que ponga atención y lo disfrute también para edificación de usted. Este hermoso canto habla cómo Dios por medio de Cristo Jesús representado en ese barco nos salvó. Hermoso canto y alabanza del coro del cuarteto Ebenezer que está disponible para usted y lo puede seguir escuchando en nuestro sitio www.iglesiadediosjudá.com. Bueno, vamos a entrar al tema que hoy nos acontece. El tema que hemos escogido es un pueblo santo. En realidad el concepto de santidad se tiene un poco, pues no claramente entre las personas definido. A veces las personas creen que una persona santa es una persona que está pues casi beatificada y el concepto muy tradicional católico que existe. En realidad la santidad es, en su significado básico, es estar apartado, consagrado.
Y todos nosotros vamos a ver y vamos a comprender que estamos apartados y consagrados a Dios desde que creímos y fuimos bautizados. Sin embargo, tal vez en este tiempo cercano a la Cena del Señor nos ocupa más el tema, aunque nos debería de ocupar durante todos los días del año. Y esa es la parte de la reflexión que nosotros debemos de tener. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 11. Repito, Deuteronomio capítulo 28 desde el verso 1 hasta el verso 11. La palabra de Dios dice así: Y será que si oyeres vuelvo a leer, disculpen. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus sobras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Podrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición en tus graneros y en todo aquello en que pusiste mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Confírmate a Jehová por pueblo suyo santo, que ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová está llamado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar bienes en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová a tus padres que había de dar. Estas palabras dadas al pueblo de Israel evidentemente son para ellos. No vivimos hoy en un pacto que nos involucre porque hay un mejor pacto para nosotros, como dice su palabra. Sin embargo, las enseñanzas son las mismas porque es la base, como yo decía, estos mandamientos son la base del conocimiento del Señor Jesucristo y lo que vino a predicar. Pero también estas bendiciones se reflejan en cada uno de nosotros cuando cumplimos la palabra de Dios y sus mandamientos y nos santificamos, es decir, nos apartamos. Para nosotros, yo quisiera que pusiéramos énfasis y nuestros ojos en el verso número 9, que dice así: Confírmate a Jehová por pueblo suyo santo. Pueblo suyo santo, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos un pueblo santo. Dice, como te ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Es decir, la santidad no puede llegar si nosotros no entendemos y comprendemos y sobre todo practicamos los mandamientos de Dios. Y Dios derramará bendiciones como está comprobado, como está escrito, porque su palabra es fiel. La santidad no se pega, la santidad se tiene que desarrollar. Cada uno de nosotros debemos de buscar la santidad. Ahora estas palabras son para este pueblo nuevo, de esta nueva generación o de esta regeneración o llamado nuevo pacto, es decir, la iglesia de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12, por favor. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, como veíamos en el canto o escuchábamos, venimos a ser advenedizos y tomados en cuenta en este pueblo, no como un pueblo de Israel, sino como la iglesia de Dios, como la iglesia que fundó Cristo Jesús.
pero también estábamos alejados de esas promesas, pero por Cristo Jesús fuimos adquiridos para esta iglesia, para Él y para su honra, y finalmente venimos a ser un pueblo santo delante de Dios. Este pueblo también abarcó las promesas porque, como fue dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero regresando un poco al pueblo de Israel, cuando este pueblo de Israel fue ordenado desde el desierto del Sinaí, fueron nombrados la tribu de Leví, todo el grupo de sacerdotes, y les fue dado como sacerdote o sumo pontífice vestimentas especiales, muy características, no iguales, pero también me imagino que debieron haber sido imponentes delante del pueblo de Israel. Ese pectoral, esos pañetes, todo lo que comprendía. Pero había un accesorio en particular que siempre me ha llamado la atención. Es Éxodo capítulo 39, verso 30, dice así. Repito, Éxodo 39, 30. Hicieron asimismo la plancha de la diadema de santa de oro puro, escribieron en ella grabadura de sello, el rótulo Santidad a Jehová. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza debió haber sido e imponente después de ver un sacerdote vestido como se vestía! Y aquí al frente tenía esa laminilla que decía y representaba su obligación delante de Dios para él y para el pueblo, que decía Santidad a Jehová. Obviamente ahora nosotros como predicadores y como pueblo ya no ocupamos esos, porque ya quedó en desuso para nosotros. Para los judíos todavía es importante y así será. Pero para nosotros ahora esa laminilla que dice Santidad a Jehová debe de estar en nuestro corazón. Debe de estar al presentarse delante de Dios a la cena cada año. Debe de estar presente, como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 22. Y dice así, es un texto muy cortito pero muy profundo, dice: apartaos de toda especie de mal. Ahora ya no andamos caminando por la calle o delante del pueblo como los sacerdotes con esa grabadura que estaba escrita en una lámina de oro para recordarles en su frente que siempre debieran de ser santos a Jehová o santos a Dios. Nosotros ahora está en nuestro corazón, en nuestro cambio de comportamiento, ocupados en el pensamiento de estar santificados, haciendo lo que Dios nos ha pedido y lo que conviene. Más adelante quisiera explicar lo siguiente. La base de la iglesia es la familia. Quien guía a la iglesia, los pastores. La iglesia, que se conforma de familias, debe de lograr tener mayor santificación. Y ahora que tenemos la oportunidad de estar juntos en nuestros hogares, debemos de pensar en la santidad. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, verso 23 al 24. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. No vamos a entrar a la discusión ahorita de por qué la cabeza del hogar y todo, porque las personas en la actualidad no comprenden las enseñanzas de la palabra de Dios y consideran que poner al marido como cabeza del hogar es como no ser equitativo en los sexos. Pero Dios le dio orden así a la familia y cada quien tuvo características y responsabilidades diferentes. Solamente para tomar este paréntesis, si Dios hubiera permitido que fuéramos idénticos, no le hubiera dado a la mujer el don de traer la vida. Así es que esa bendición no la podemos compartir nosotros. Nos hace físicamente diferentes, pero delante de Dios somos igual.
Cierro ese paréntesis, en algún momento lo tocaremos con mayor profundidad para que se entienda mejor lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, el apóstol Pedro dice: habitad con las mujeres según ciencia, porque son coherederas de los bienes de la vida. Así es que la responsabilidad recae en dos, pero la responsabilidad es exigida al jefe de la familia, como se le llama aquí, a la cabeza del hogar. De cualquier forma, nosotros debemos de pensar de que el trabajo de santidad no es un trabajo que se da dentro de la iglesia los pocos instantes que estamos cada sábado. Se tiene que estar trabajando con nuestra familia y en nosotros mismos en todo momento, en cada instante desde que hemos conocido la palabra de Dios. Esto significa que los hijos deben de entender la palabra, la doctrina y saber valorar entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre lo santo y lo profano. Hay algo que me llama mucho y fuertemente la atención, que es, creo yo, un buen ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo muchos defectos, Dios lo desechó, Dios lo ha castigado, pero tiene algo que llama la atención: cómo ha logrado que después de miles de años que no tuvieron tierra ni patria, lograron conservar su doctrina, sus enseñanzas, su religión y sus costumbres a lo largo del tiempo. Si nosotros adoptáramos al menos medianamente esas enseñanzas en la iglesia de Dios, tendríamos seguramente de varias más generaciones, no nada más 3 generaciones dentro de la iglesia y todos acercados. Es que es necesario poner atención en la santidad, en los nuestros. Mire lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, según el capítulo 3 del 4 al 5. Dice así: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto se lo refiere el apóstol Pablo para aquellos que son candidatos al ministerio, pero no deja a la iglesia separada. Es decir, todos los que somos cabeza de hogar tenemos la responsabilidad de que la santidad empiece desde nosotros y también la participen nuestros hijos. A veces somos un poco exigentes con las personas, pero no exigentes con nosotros mismos. O incluso exigimos a nuestros hijos tener ciertos comportamientos cuando nosotros mismos no lo hemos dominado. Tenemos que ser maestros en eso. Más adelante en esa misma carta dice el capítulo 5, verso 8: si alguno no tiene cuidado de los suyos, mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel o uno no creyente. Aquí está una sentencia lógica que hace el apóstol Pablo. No podemos presumir o decir que somos santificados si no hemos santificado nuestro hogar, si no estamos dedicados a que nuestra familia también crea y además se aparte de toda especie de mal. Nótese la parte importante: apartarse de toda especie de mal. Nosotros que ya vivimos en el mundo y ahora venimos a ser parte de la iglesia de Dios y de Cristo, del cuerpo de Cristo Jesús, debemos de tener nuestro pensamiento que aquellos caminos, como dice el apóstol Pedro, ya fueron suficientemente andados. Es decir, que nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hicimos la voluntad de las personas, mas ahora hay que hacer la voluntad de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos cuál es la consecuencia de estar en la mundanalidad: las borracheras, las reuniones, las palabras, las acciones, y en qué termina toda esa descomposición. Nosotros, hermanos, debemos de mantenernos firmes, decididos, como este pueblo de Israel le pedía. Dice: si tú guardares mis mandamientos, tú serás para mí un pueblo santo. Respecto a los pastores y a los ministerios, que también tenemos una carga y una enorme responsabilidad delante de Dios. Vamos a leer el libro de Jeremías capítulo 50, verso 6.
Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron en el monte encollado, olvidándose de sus majadas. No es posible que nosotros como predicadores no pongamos el ejemplo. Somos los primeros que debemos de ejemplificarle a la iglesia nuestro grado de santidad. No es posible que entre nosotros haya disensiones y discusiones humanas, mucho menos ventilarlo delante de la congregación. Nosotros estamos para darle fortaleza a la iglesia y ser ejemplo. Y la Biblia nos llena de múltiples ejemplos que debemos de seguir para el comportamiento y conducta de un predicador. Yo les exhorto, hermanos pastores, hermanos del ministerio, principalmente los que estamos trabajando en Aragón, en la congregación Judá, que sigamos en el mismo pensamiento de santificarnos. Pero me extiendo hacia todos los predicadores y de la iglesia de Dios, que debemos de tener ejemplo delante de la iglesia, santificarnos. Si no lo hemos hecho, hagámoslo, porque si el pueblo no se santifica, es porque nosotros no nos hemos santificado. Dice en Jeremías capítulo 23, verso 1. Ay de los pastores vuelvo a leer. Ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. A veces nosotros mismos alejamos a la iglesia por nuestro comportamiento y por nuestro mal proceder. Debemos de ser un pueblo escogido delante de Dios, ser un ejemplo para que nuestras predicaciones, nuestras palabras sean marcadas en los corazones de los hermanos y tengan el poder del Espíritu de Dios, porque no se va a manifestar si nosotros no continuamos siendo unas personas santificadas. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Nuestras enseñanzas y nuestro ejemplo es como un clavo que entra y penetra y después es hincado para que nunca vuelva a salir. Así es nuestro ejemplo. Mi padre, el ministro Daniel Medrano, siempre decía: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y aunque no era una frase original de él, él la hizo propia, porque buscaba siempre dar el ejemplo. Busquemos dar el ejemplo. Hay un ejemplo más importante dentro de la palabra de Dios. Por favor, ubique su Biblia en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, leeré desde el verso 16 hasta el verso 21. A más de los varones anotados por sus linajes, de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová, su porción diaria por su ministerio según sus oficios y clases. También a los que eran contados entre los sacerdotes por las familias de sus padres, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y órdenes. Asimismo a los de su generación, con todos sus niños y sus mujeres y sus hijos e hijas, a toda la familia, porque fidelidad se consagraba a las cosas santas. Del mismo modo, en orden a los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de los sacerdotes y a todo linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezechías en todo Judá. Ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto comenzó el servicio de Jehová en la casa de Dios, y en la ley y mandamientos buscó a Dios, e hízolo de todo corazón, y fue prosperado. El rey Ezechías, entre los pocos reyes que se acercaron a Dios, que tuvo el celo y que restaura el sacerdocio en el templo, pone estas disposiciones para que los levitas se dedicaran ya no al campo, sino se dedicaran a su obra. Pero quiero destacar lo que dice el verso 21.
Y todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos, buscó a Dios e hízolo de corazón y fue prosperado. Al cumplir la palabra de Dios, cumplió lo que fue prometido, como leíamos al inicio en Deuteronomio 28. Cumpliendo el servicio con celo, con amor, Dios prospera a su iglesia y nos va a prosperar. Dice el Salmo 93, verso 5. Tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Este salmo dicho por el rey David nos hace pensar que la santidad se requiere en la casa de Dios. Es necesaria, es obligación de nosotros, no es de alguien extraño. Si la iglesia no se santifica en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se apartará de nosotros, como lo fue con el rey Saúl. No lleguemos a ese grado. Busquemos la santificación, no como unas personas que buscan aparentemente mostrarse lo que no son, sino lo que refleja la santificación. No hay una medida para la santificación. El día que nos queremos comparar y decir yo soy más santificado que tú, es la clara evidencia de que todavía no hemos comprendido lo que es la santidad. La santidad no es una competencia, no es una muestra entre nosotros, es una forma de vivir, es una forma de estar apartado delante de Dios y de las cosas que no nos conviene, porque nos conviene a nosotros mismos. No es un grado de presunción como decir hoy tengo un coche nuevo y lo voy a presumir para que la gente lo vea. La santidad es una sencillez delante de Dios que así como se lleva en el interior, Dios premia en espíritu y a la vista de las personas. Más adelante dice así, más bien siguiendo adelante en Levítico 27, si me acompaña. Dice así, Levítico 27. Santificaos pues y ser santos, porque yo Jehová vuestro Dios. Vuelvo a leer. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Porque Dios es santo, nosotros tendremos que ser santos. Y no lo malinterprete para que no piense, como yo decía al principio, como la gente cree, que se beatifica o esos pensamientos que están popularmente comprendidos. No, no se trata de eso. Lo que se trata es de que tengamos una vida sana, pía, corregida y compuesta delante de Dios y de las personas. Eso es santificado. Es decir, si yo dedico, por ejemplo, este micrófono que ustedes ven aquí, para mí está dedicado a un servicio especial. No lo puedo estar teniendo ocupado para otras cosas, porque lo dediqué para este servicio. Igual usted ha sido dedicado para Dios. No puede estar aquí y allá. No puede, dice el Señor Jesucristo, salir agua dulce y agua salada. O es dulce o es salada. No hay otras opciones. Vamos a leer el libro de los Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros debemos de esforzarnos para que por medio de la santidad y santificarnos, Dios se manifieste para que estemos preparados para la vida eterna. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 22, dice, mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. La santificación es el resultado de lo que existe dentro de nosotros, lo que ha pensado y cómo hemos dejado que Cristo Jesús domine nuestros corazones. Si no existe santidad, no va a haber cosa que cambie en usted o en mí. Pensemos en ello. La cena del Señor está cerca. Reflexionemos. No es un tema que se tenga que tratar únicamente previo a la cena del Señor, pero sí es necesario reflexionarlo.
que nos mantengamos firmes en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, que nuestra familia continúe estando dentro de la iglesia, que se mantenga firme en esta doctrina y sobre todo en la disciplina que Cristo Jesús nos ha dado. Y no es una carga pesada, en realidad es lo que más nos conviene. Si la gente piensa de otra forma, pues difícilmente lo comprenderá porque no conoce a Dios y no conoce a Cristo Jesús, porque si lo conociera, cambiaría y estaría de acuerdo con nosotros. Pero eso no les hace mal a ellos y mucho menos a nosotros, sino que nos hace un bien. Llevemos a nuestra familia a un grado de santidad, es decir, que nos conviene. Dios se manifiesta siempre en medio de nosotros. Solamente quiero traer a la memoria las palabras que dijo Josué: si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron en la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa sea la decisión en nuestra casa, de tener mayor santidad delante de Dios, buscar la santidad, estar apartados del mundo en sus costumbres y en sus pensamientos. Dios les bendiga. Vamos a escuchar una alabanza del coro Sion Israel. Bueno, esta fue la participación del coro Sion Israel, hermanos. Solamente resta de mi parte agradecerles la participación en este día,
Por la parte clara de este día sábado o el día de mañana, como esté acostumbrado a nombrarlo, transmitiremos el culto de la mañana a las 11:15 y a las 4 de la tarde. Sí, el día de mañana lamentablemente no tendremos escuela sabática, estamos viendo los medios interactivos donde usted pueda participar para estos estudios y que disipemos las dudas. Sin embargo, estaremos en oración y en contacto, en la comunicación. Quiero recordarles que tenemos una cadena de oración a las 10 de la noche pidiendo para que Dios nos bendiga en estas dificultades que vive el mundo y nuestro país y que prontamente la gente encuentre la salud, no haya más enfermos y también que prontamente nos podamos ver en el templo. Oremos por la Santa Cena, como ya he mencionado, el día 4 de abril estaremos a partir de esa fecha llamándoles a cada uno de ustedes para explicarles la manera como se tendrá que celebrar la Cena del Señor. Así es que esté atento. También estamos iniciando un ayuno en particular que inicia en estas horas y terminará mañana a estas horas también, rogándole a Dios que también nos dé fortaleza, nos preparemos para la cena del Señor y se siga manifestando en nuestras vidas. No tengo más que decirles que agradecerles y que la paz de Dios sea con todos vosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, delante de ti estamos agradeciendo tus manifestaciones y bendiciones y te doy gracias por estos momentos que nos has permitido tener este culto. Sé con tu iglesia y con tu pueblo y con la humanidad que hoy requiere tanto de ti. Manifiéstate en nuestras vidas y en nuestros cuerpos también y fortalécenos en todo momento. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Paz a vosotros, hermanos.